Buenos días, estimada doctora Duarte y queridos participantes. En nombre del comité organizador del Séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, la otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, les damos la bienvenida a la videoconferencia llamada Artritis Reumatoidea, más allá de las articulaciones, que será dictada por la doctora Margarita Duarte, quien es especialista en medicina interna con título de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en reumatología, con título en la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad Goethe de Frankfurt, Alemania, PhD en la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Educación Médica Superior y Universidad Nacional de Asunción, directora de la Maestría en Enfermedades Autoinmunes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, expresidente de la Sociedad Paraguaya de Reumatología, cargos actuales como profesor titular de Clínica Médica y de Fisiología en la Facultad de Ciencias Médicas UNA. Este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Ditalento. Le agradecemos especialmente a la doctora Margarita Duarte por su aporte en este evento y a partir de este momento puede iniciar con su presentación. Hola a todos, muchísimas gracias por invitarme. Les felicito por organizar este evento. Les felicito por hacer de esta pandemia una posibilidad de seguir creciendo y de seguir encontrando caminos para progresar. Entonces, a todos los jóvenes les felicito por su emprendimiento y a todos los que están presentes les agradezco por participar. El tema de artritis reumatoide es un tema que me apasiona, es una de las enfermedades más frecuentes en mi especialidad y vamos a hablar entonces de lo clásico de artritis reumatoide y a lo mejor de un enfoque no tan frecuente que es cómo afecta la calidad de vida de nuestros pacientes padecer artritis reumatoidea. La artritis reumatoide o artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune sistémica que se caracteriza por inflamación en las articulaciones. Esta inflamación es progresiva y si no recibe el paciente un tratamiento adecuado, va a llevar a pérdida de la función, a deformidades que van a ser irreversibles posteriormente y con eso a perder la capacidad de movimiento del paciente. ¿Por qué decimos que es una enfermedad autoinmune? Porque esta inflamación se debe a una equivocación, entre comillas, de nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico interpreta que hay algo anormal en una articulación, en todas las del cuerpo, y trata de eliminar ese producto anormal. Imagínense ustedes que el proceso es similar a una artritis séptica, por ejemplo, a una infección bacteriana. Solo que en realidad hay tal germen en la articulación y el sistema inmune reacciona contra componentes propios de la articulación. En esa reacción inmune se producen numerosas citoquinas proinflamatorias. Ustedes recordarán el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, la interleucina 1, la interleucina 17. Y se forman autoanticuerpos, anticuerpos que van dirigidos a partes de nuestra propia célula. Por ejemplo, el factor reumatoideo es el clásico que conocemos hace más de 60 años, ¿verdad? Es una inmunoglobulina M dirigida contra una inmunoglobulina G. O sea, es una inmunoglobulina dirigida contra otra inmunoglobulina. Es muy característico de la artritis reumatoidea, sin embargo, puede verse también en otras enfermedades, como por ejemplo las hepatitis infecciosas, cualquier infección de larga duración como una tuberculosis, y también a medida que vamos teniendo más años, puede haber un factor reumatoide positivo sin que haya ninguna patología asociada. Otro anticuerpo muy característico es el anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado. Es anti-CCP por sus siglas, como le conocemos habitualmente. Y este anticuerpo se forma contra proteínas celulares que tienen que sufrir un proceso de citrulinización. Y el sistema inmune reconoce como anormales estas proteínas. Entonces, estas son respuestas inmunológicas equivocadas, entre comillas, que dan origen al proceso inflamatorio. ¿Y por qué decimos que la artritis es una enfermedad sistémica?
porque si bien prácticamente todo el daño se produce a nivel articular, existen otros órganos que pueden estar afectados. Por ejemplo, los ojos con inflamación de la esclera o típicamente el síndrome seco con sequedad de boca, sequedad de la parte ocular, de la piel. También se puede afectar la piel a través de nódulos, como vamos a ver en fotos siguientes, y rara vez el pulmón. Por otro lado, el paciente con artritis puede sentirse con el cuadro inflamatorio, sentirse decaído, sentir febrícula, perder peso. Es decir, la enfermedad va mucho más allá de las articulaciones. El proceso inflamatorio puede detectarse en todo el organismo y por eso vemos en los análisis muchas veces reactantes de fase aguda. ¿Cuál es la clínica fundamental? Vamos a encontrar una mujer de edad media, generalmente a partir de los 30 o 30, que se inicia generalmente con afectación de pequeñas articulaciones. ¿A qué llamamos pequeñas articulaciones? Sobre todo las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, las metatarsofalángicas. En los pies son las principales y suele empezar en manos. Más adelante, con el tiempo, puede afectar articulaciones de gran tamaño, afectar tobillos, rodillas, caderas y hombros, por ejemplo. ¿Cuál es la lesión fundamental de una artritis? La sinovitis. ¿Cómo la vamos a detectar? Ubíquense en la anatomía, ubíquense en la interlínea articular y recuerden que la sinovial reviste la articulación. Entonces, como ven en esta foto, la articulación está hinchada, la sinovial, si ustedes palpan con cuidado, se va a sentir engrosada y produce un líquido que va a dar lugar al derrame articular. Esta inflamación va a producir dolor y va a producir otro fenómeno importante que es la rigidez. Y la rigidez se manifiesta sobre todo después de estar quieto largo rato. ¿Cuándo? ¿A qué hora del día estuvimos quietos más rato al despertarnos? Entonces, la rigidez matutina es una característica de la artritis reumatoide. El paciente se levanta dolorido y con sensación de que está rígido, entumecido, le cuesta mover las articulaciones más allá del dolor y suele tardar más de una hora para que aparezca. Esto es fundamental, ya que en muchas patologías como la artrosis, uno se levanta entumecido, pero la rigidez desaparece en minutos. En cambio, en la artritis reumatoide, el paciente debe pasar más de una hora para poder empezar a movilizarse. Como dijimos, pacientes pueden tener astenia, sensación febril, pérdida de peso, alteración del estado general como parte del cuadro. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? En primer, un 20 o 30% de los pacientes no presentan ninguna alteración, ni en el hemograma, ni los autoanticuerpos. La mayoría, sin embargo, suele presentar una anemia de enfermedad crónica, normocítica, normocrómica, leucocitosis moderada, las plaquetas aumentan como reactantes de fase aguda, puede aumentar en forma moderada la eritrosedimentación y la proteína C reactiva. Es importante destacar que la artritis no afecta ni el hígado ni el riñón inicialmente, por lo cual es importante considerar que una alteración hepática o renal son probablemente o por medicación o por una situación concomitante. Y ya hablamos de los autoanticuerpos característicos de una artritis reumatoidea, el factor reumatoide y el anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado, que vuelvo a repetir, pueden estar ausentes al inicio de la enfermedad y hasta un 20 a 30% de los pacientes nunca tienen factor reumatoide o anti-CCP positivo. ¿Qué vamos a ver en las imágenes? En una radiografía típica, al comienzo la radiografía puede ser normal. Podemos ver solamente tumefacción de partes blandas. Con el tiempo, el hueso se va descalcificando alrededor de la articulación. Fíjense acá una articulación metacarpofalángica. Fíjense cómo se ve más negro, más oscuro el hueso periarticular. Eso se llama osteopenia periarticular. Posteriormente se va pinzando el espacio, va disminuyendo el espacio articular y finalmente aparecen erosiones, que son áreas carcomidas del hueso, que como pueden ver
determinan una gran pérdida de la anatomía articular. Recuerden que este proceso lleva meses en aparecer. ¿Cómo podemos detectar imagenológicamente una inflamación al principio? Podemos utilizar la ecografía, mostrar la sinovial, el derrame, y por el método de Power Doppler también nos puede mostrar que hay una movilización aumentada en la zona articular. O también podemos usar una resonancia magnética, que nos va a mostrar la hipertrofia sinovial, el derrame, el aumento de vascularización de la zona y el edema óseo que rodea a la zona inflamada. Entonces, en casos de duda por el examen físico, podemos recurrir a ecografía o resonancia para detectar en forma precoz una inflamación articular. Vamos a ver algunas imágenes que caracterizan a la artritis reumatoidea. Es muy importante mirar las manos con detenimiento, mirar las manos articulación por articulación. Fíjense cómo esta interfalángica proximal, recuerden que tenemos la distal, la proximal y acá tenemos la metacarpofalángica. Esta interfalángica proximal está tumefacta, está eritematosa. Si nosotros tocamos, vamos a sentir que hay líquido en la interlínea articular. Al paciente le duele y probablemente a la hora de flexionar, el paciente no pueda flexionar totalmente ese dedo. Entonces, yo les diría como consejo médico, aquí no hace falta hacer una ecografía para ver que hay una inflamación. O sea, ya tenemos clínicamente bien claro el diagnóstico de artritis de una interfalángica proximal, ¿verdad? En estadios más avanzados, fíjense cómo se van afectando varias interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, y fíjense también cómo se afectan los tendones. En estos casos ven las vainas sinoviales inflamadas. De los extensores también puede pasar con los flexores, los tendones flexores del carpo y el ligamento anular del carpo, que puede dar lugar a un síndrome de túnel carpiano por compresión. Entonces, en la mano, ¿dónde empieza la artritis reumatoidea? En las interfalángicas proximales, en las metacarpofalángicas y carpos. Recuerden que clínicamente el grupo se considera una articulación. Por ejemplo, las interfalángicas proximales valen como una articulación afecta en el adulto. Las metacarpofalángicas, la derecha vale como una y la izquierda vale como una, porque esto es importante para los criterios. Y cuando hablamos de simetría, no hace falta que sea perfecta la simetría. Están afectadas las interfalángicas de un lado y de otro, no que sean exactamente las mismas. ¿Por qué es importante? Porque ya veremos en los criterios que la simetría es uno de los factores que nos ayudan a hacer el diagnóstico de artritis reumatoide. ¿Qué va pasando con la enfermedad a lo largo del tiempo si no se recibe, si el paciente no recibe un tratamiento adecuado? Como dije, los pies tienen también pequeñas articulaciones que son afectadas con frecuencia. Acá ven las metatarsofalángicas, sobre todo la cuarta y quinta se afectan con mucha frecuencia. Y con el tiempo se va afectando la rodilla. Fíjense cómo esta rodilla ha perdido todos los rebordes óseos. Se ve solamente la protrusión, la facción que da el derrame articular. Fíjense acá podemos comparar los tobillos en una vista posterior. Este tobillo izquierdo ven el tendón de Aquiles y ven los maléolos normalmente. Fíjense cómo se han perdido bordes óseos. Hay una tumefacción de la articulación del tobillo, no se distinguen los tendones y sí se ve una gran prominencia acá en el lugar donde están los tibiales posteriores y los peroneos. Acá vemos nódulos reumatoides que no suelen ser dolorosos, pero ayudan mucho al diagnóstico. Como veremos, están entre los criterios y se producen sobre todo en zonas de extensión, en los codos, en la parte dorsal de los dedos, en este caso, como ven, en el Aquiles. Y en forma tardía se afectan las caderas, los hombros y el cuello, ¿verdad? Acá en esta radiografía pueden ver que ya hay pinzamiento en las articulaciones de las caderas. ¿Qué va a producir eso en una paciente? Que le cueste doblar el muslo sobre el abdomen, que le cueste atarse los zapatos, por ejemplo, o que le cueste flexionar mucho las caderas como cuando uno quiere hacer cuclillas, o que le cueste separar las piernas. Abrir las piernas es lo que más les cuesta.
cuál es la evolución de la enfermedad sin tratamiento, cuáles son las etapas de la enfermedad. Tenemos una primera etapa que llamamos artritis temprana, donde hay inflamación, pero todavía no se ha perdido la anatomía articular. Es muy importante diagnosticar la enfermedad en esta etapa. La mayor parte del daño se produce en los primeros 2 años de enfermedad. Y esto es lo que llamamos ventana terapéutica. Actuar al principio para evitar la deformidad. Si no actuamos con la medicación adecuada, van apareciendo deformidades que van a llevar a la pérdida de la alineación de la articulación. Y como ven, queda una mano con desviación cubital que, aunque podamos en este momento evitar la inflamación con las potentes medicaciones que tenemos, no podemos aquí devolver la alineación al paciente, excepto por un método quirúrgico, ¿verdad? Entonces, hay que recordar, una artritis debe diagnosticarse y tratarse en los primeros meses de la enfermedad para evitar que haya pérdida funcional importante. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de una artritis? Me gusta muchísimo que en esta patología el diagnóstico es clínico por sobre todas las cosas. Fíjense, la rigidez, que vamos a interrogar al paciente, ver que haya más de 3 articulaciones inflamadas. Por ejemplo, las interfalángicas proximales del lado derecho y del lado izquierdo ya son 2 articulaciones, más una metacarpofalángica, ya son 3 articulaciones. Que la afectación sea simétrica, que ambas manos estén afectadas o que ambos pies estén afectados. Y aquí tenemos ya 4 criterios. Con 4 criterios podemos hacer un diagnóstico de certeza. Y fíjense, con 4 criterios clínicos ya podemos tener el diagnóstico. Tenemos otro criterio clínico más, los nódulos reumatoides, que como vieron son fáciles de diagnosticar. A lo largo del tiempo van a aparecer alteraciones radiológicas. Recuerden que no en la fase temprana. Y en la fase temprana puede haber un factor reumatoide positivo o un anti-CCP positivo. O puede no haber, ¿verdad? Entonces, como estos criterios se hicieron en la época radiológica, y digamos que para llegar a tener alteraciones radiológicas debían pasar varios años, hoy hablamos de criterios de artritis reumatoide precoz, que es la artritis reumatoide antes que haya dado cambios radiológicos importantes. Entonces, en realidad van a ver que otra vez es la clínica la que manda, ver cuántas articulaciones están afectadas y ver si son pequeñas o grandes, ¿verdad? Ver cuánto tiempo dura la inflamación, la duración, ver si hay reactantes de fase aguda, cosa que no se consideraban los criterios clásicos, y también ver si hay autoanticuerpos. Pero fíjense que con la clínica y reactantes de fase aguda podemos ya tener un diagnóstico de certeza de una artritis precoz. ¿Cómo vamos a tratar una artritis reumatoidea? Siempre el médico debe calmar el dolor. El paciente viene porque le duele, ¿verdad? Y calmar el dolor va a ser en una escala que, de acuerdo al dolor del paciente, podemos usar paracetamol, podemos usar dipirona también, por ejemplo. Podemos usar antiinflamatorios, cualquiera de los antiinflamatorios no esteroideos, diclofenac, ibuprofeno, celecoxib, etic. Y si el dolor es muy intenso, a veces agregamos dosis bajas de corticoides por corto tiempo para calmar el dolor del paciente. Pero lo fundamental es preservar la función de la articulación y frenar la enfermedad. ¿Cómo se frena la enfermedad? Usamos fármacos modificadores de la artritis reumatoidea. Usamos el término DMARD, que es un término en inglés, pero es el que más frecuentemente usamos también en español. ¿Qué son los fármacos que van a hacer que el proceso inmunológico causante de la inflamación se frene? ¿Cuáles son esos fármacos? El metotrexato sigue siendo la piedra angular del tratamiento de la artritis reumatoidea. La hidroxicloroquina, la leflunomida y la sulfasalacina se consideran fármacos clásicos frenadores de la enfermedad. Hoy en día contamos también con fármacos biológicos como los anti-TNF, los anti-IL-6, que son
potentes frenadores de la enfermedad. Y en los últimos años contamos también con los inhibidores de la JAK, de las JAK quinasas. Habrán escuchado el tofacitinib y el baricitinib. El baricitinib también utilizado ahora para COVID, por ejemplo, que son inhibidores de las JAK quinasas y que tienen un potente efecto frenador de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el plan? Calmar el dolor, pero al mismo tiempo iniciar un fármaco modificador o combinación de ellos para que el proceso inflamatorio se frene, y con el tiempo lo ideal es no necesitar analgésicos, porque al frenar el proceso inflamatorio ya no va a haber necesidad de calmar el dolor. Al mismo tiempo tenemos que pensar en complicaciones futuras, como por ejemplo la osteoporosis, que es una complicación frecuente de cualquier proceso inflamatorio óseo. Entonces, también insistir desde el primer día en la ingesta de lácteos, en la ingesta de calcio, en la movilización adecuada. Entonces, este es el esquema de tratamiento de la artritis reumatoidea. Pero vamos a pasar a algo que pocas veces enfocamos en las clases de artritis reumatoidea, y que es cómo afecta la artritis reumatoidea la calidad de vida de nuestros pacientes. Es algo fundamental que lastimosamente los sistemas de salud actualmente en los sistemas de salud no enfocamos con la importancia que debiéramos darle. La afectación de la calidad de vida puede ser muy importante. Puede ser una enfermedad que deje al paciente invalidado, ¿verdad? Y por supuesto va a depender muchísimo del momento en que llegamos. El paciente que viene con una artritis reumatoidea inicial va a tener una alteración, una limitación o una pérdida de calidad de vida leve. Sin embargo, muchas veces, por diversos motivos, el paciente no llega pronto a la consulta. Y tenemos pacientes que ya llegan con una discapacidad y una calidad de vida muy limitada. También es importante considerar el genio de la enfermedad. Hay pacientes que responden a la medicación clásica. Sin embargo, hay pacientes que necesitan medicación muy agresiva para frenar la actividad de la enfermedad. Entonces, pacientes que vienen con cuadro inicial, de repente pueden tener una enfermedad agresiva que necesite mucha medicación y que signifique gran alteración de su calidad de vida a pesar de que llegaron en el momento adecuado. Y tenemos que considerar varios factores para hablar de calidad de vida. Uno de ellos, el dolor en sí mismo. El dolor, despertarse con dolor. Enfocar un día con dolor. Imagínense ustedes despertarse para estudiar y doloridos. Aunque después puedan moverse, aunque no haya aún limitación, el dolor en sí mismo debe ser interpretado y debe ser analizado en cómo impacta la vida del paciente en distintos aspectos, desde levantarse a la mañana hasta elegir qué van a hacer a lo largo de la vida, elegir un trabajo, elegir una profesión, ¿no? En la artritis reumatoidea y en general en reumatología, hablamos mucho de calidad de vida en relación a la limitación que produce la articulación afecta. Entonces tenemos diferentes cuestionarios validados en diferentes idiomas y validados en diferentes niveles educacionales también, que se llaman cuestionarios de calidad de vida o Health Assessment Questionnaires, ¿verdad? Que preguntan al paciente o evalúan al paciente si pueden realizar actividades de la vida diaria, si pueden peinarse, si pueden cortar la carne, si pueden atarse los zapatos, si pueden bañarse sin ayuda o necesitan ayuda, si pueden subir escaleras, si pueden realizar las actividades de la vida cotidiana, por un lado, y las actividades laborales, por otro lado, con ayuda, sin ninguna dificultad o con moderada dificultad. Entonces, esta limitación en realidad debe analizarse según cada articulación afecta. Y podemos decir que en mayor o menor grado el análisis de la limitación física que produce la artritis sí está enfocado en la consulta habitual. Por otro lado, hay muchos otros aspectos que no los consideramos como debiéramos en la consulta. Por ejemplo, el impacto económico que tiene la enfermedad en la vida de esa persona, el impacto que tiene en su vida de pareja, el impacto que tiene en su familia, o tal vez en sus proyectos de futuro. Quería viajar, va a tener que viajar con medicamentos, va a tener que tener un médico en el lugar donde vaya, ¿verdad?
Entonces, realmente hay muchas áreas del impacto en la calidad de vida que necesitan un trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo es en realidad un equipo multidisciplinario. Uno de ellos fundamentales es el psicólogo. Por citar otros, necesitamos un terapeuta profesional para adaptar al paciente a la profesión que está haciendo. También el rehabilitador físico, el fisiatra. Muchas veces necesitamos apoyo de un traumatólogo también. O sea, en un mundo ideal, el enfoque del paciente con artritis reumatoidea debe ser multidisciplinario desde el primer día. Desde el primer día. ¿Y por qué digo esto? Vamos a mirar en el siguiente gráfico. ¿Cuáles son los aspectos que debemos contar para hablar de calidad de vida en un paciente con artritis reumatoide? Fíjense, la enfermedad, ¿verdad? Conocemos la enfermedad, hablamos del dolor, de la limitación, hablamos de los medicamentos, hablamos de los reactantes de fase aguda, hablamos de la evolución. Estamos hablando solo de una mínima parte de lo que significa la calidad de vida. Cuando el paciente recibe el diagnóstico de artritis reumatoidea, ¿cómo afronta ese paciente ese diagnóstico? ¿Cómo se adapta? ¿Cuál es la situación emocional y espiritual del paciente ante el diagnóstico? Ese paciente tiene un apoyo en su familia, en los amigos. Ese paciente, ¿qué grado de educación? Cuenta con una vivienda, puede mantenerse solo, tiene ingresos, tiene empleo. ¿Cómo va a enfocar su empleo? Todas estas áreas son áreas que lastimosamente no enfocamos en el día a día en la consulta y que, como ustedes pueden ver, es fundamental para el paciente. Entonces, primer análisis que debemos hacer como médicos, no nos quedemos con analizar solo nuestra área. Evidentemente, esta es el área que nosotros debemos enfocar, pero debemos estar atentos y ayudar al paciente y considerar todos estos otros aspectos en un paciente con artritis reumatoidea. Voy a pasar a dar algunos ejemplos. ¿Qué recomendaciones le damos al paciente en relación al dolor y a lo que ya conocemos de la rigidez matutina? Es muy importante ya en la primera consulta que, si es posible, se despierte mucho antes de ir a trabajar, ¿verdad? Si es posible que empiece en la cama a mover las manos, a mover los pies, a mover un poco el cuello antes de sentarse. Y que una vez sentado empiece a girar la cintura, a doblar la rodilla. Y si fuera posible, se tome una larga ducha. Entonces, si el paciente va a empezar a trabajar a las 8, que se levante probablemente 2 o 3 horas antes, para que este proceso de adaptación al día le sea fácil, ¿verdad? Y si puede, que elija las actividades lo más tarde posible, porque sabemos que la hora más difícil de paciente con artritis reumatoidea es la mañana. Por otro lado, el paciente que tiene una inflamación necesita hacer pausas en sus actividades. Hoy en día es como que queremos trabajar todo de una vez y si tenemos que trabajar 8 o 10 horas, decimos voy a trabajar de 7 a 5. El paciente con artritis reumatoidea necesita pausas. Lo ideal es que haga horario partido, que trabaje 4 horas de mañana y 4 horas de tarde y que se tome un descanso a la siesta. Eso es lo ideal para un paciente con un proceso inflamatorio. También sabemos que el dolor hace que el frío hace que el dolor sienta mucho más, ¿verdad? Entonces, en ambientes fríos y húmedos, sabemos que el paciente va a sentirse mal. Lo ideal es que su casa esté adaptada a evitar el frío, que tenga agua caliente, incluso en la cocina. Por ejemplo, de repente el paciente quiere lavar una taza o lavar un vaso. Lo ideal es que tenga agua tibia para lavar un vaso, no solo en el baño. Cosas que en Paraguay son poco frecuentes y a lo mejor no tan caras. O sea, cosas que debemos pensar que van a ayudar a que el paciente tenga menos dolor y con eso estamos ayudando a su calidad de vida. ¿Cómo vamos a ayudar en relación a las manos? Hay que recomendarle al paciente que siempre, aunque la enfermedad no esté activa, aunque en ese momento el paciente no tenga ningún dolor, evitar cargar pesos. ¿Qué es eso? Bolsa de supermercado.
carteras pesadas, que siempre somos expertas en llevar mochilas y carteras pesadas. Tenemos que tratar de acostumbrarnos a no alzar cosas pesadas. La fuerza con los dedos, por ejemplo, personas que tienen que amasar o personas incluso que tienen que pintar. Tratar de siempre hacer pausas en esos trabajos y tratar de buscar elementos que puedan disminuir la fuerza que hay que hacer. Por ejemplo, vale la pena invertir en un abrelatas que sea a lo mejor mecánico, o sea, que no tenga uno que hacer fuerza con la mano para abrir una lata. Usar cuchillos eléctricos de tal forma no hacer fuerza con la mano para cortar una carne. Lo mismo con batidoras, tratar de que nada que tenga que hacerse con la mano, todo lo que podamos evitar hacer con la mano tendríamos que hacerlo, aunque el paciente esté bien para preservar la función articular. ¿Qué tenemos que recomendarle en relación a ejercicios? Siempre preferir aquellos en que no haya impacto, ¿verdad? Un trote liviano y bueno, pero por ejemplo, los de por impacto, lo ideal es que el paciente esté muy bien y con muy buen estado físico antes de enfocar un deporte con impacto. Y analizar siempre qué articulación está más afectada. Por ejemplo, en pacientes que tienen problemas de rodilla o de cadera, hay que recomendarle que no haga sentadillas, por ejemplo. O si están afectados los tobillos y los tarsos, el terreno tiene que ser plano. El terreno irregular lastima muchísimo las articulaciones de los pies, ¿verdad? Y lo ideal, algo que con lo que tenemos que soñar en el Paraguay, es que el paciente con inflamación ósea y articular pueda hacer ejercicios en agua templada, lo que conocemos como piscinas climatizadas, ¿verdad? Ya que allí no hay impacto y el agua tibia es relajante y favorece la movilidad. Para que tengan una idea, en ciertos municipios de España, el municipio tiene piscinas climatizadas para las personas enfermas o las personas con edad. Ese tendría que ser nuestro sueño y es algo que va a mejorar muchísimo la calidad de vida de nuestros pacientes. Ojalá que aquí las municipalidades puedan tener no solamente plazas, sino también áreas de deporte y de piscina climatizada para pacientes con enfermedades articulares. ¿Cómo vamos a hacer que todo este complejo que significa calidad de vida cómo vamos a poder ayudar al paciente? Creo que un consejo fundamental para el día a día es dar siempre un espacio para que el paciente hable. Muchas veces tenemos un esquema de cosas que tenemos que preguntar. El paciente tiene artritis reumatoidea, le voy a preguntar si tiene rigidez matutina, si se puede peinar, le voy a explorar las articulaciones. O sea, tenemos un esquema rígido y el paciente tiene que responder a nuestras preguntas. Sin embargo, allí le estamos dejando sin hablar de lo que a lo mejor le es más importante que lo que nosotros le estamos preguntando. Tanto al inicio como al final de la consulta, dar preguntas abiertas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Qué tal tus hijos a lo mejor? A veces ya conocemos a los pacientes desde hace mucho tiempo. Dejar que el paciente pueda hablar fuera de nuestro esquema. Dejar que el paciente pueda expresarse, incluso de cosas que a él le parecen que no tienen nada que ver con nuestra especialidad, pero sí tiene que ver porque la calidad de vida del paciente es nuestra responsabilidad. Entonces, demos tiempo a que el paciente se exprese fuera de lo que nosotros pensamos que tiene que ser. Eso me parece muy importante. Y como conclusión, ¿qué podemos hacer como médicos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes? En el caso sobre todo de las artritis. Como dije, mantener una actitud de escucha y dar espacio al paciente como ser humano, mucho más allá de lo que es la artritis que estamos tratando, que es solo una pequeña parte de lo que significa su calidad de vida. También saber pedir ayuda a otras áreas psicológicas, sociales, que escapan a lo mejor ya a nuestras habilidades y preocuparnos por saber dónde remitir al paciente. Sabemos que en Paraguay eso es difícil, pero preguntar en la Facultad de Psicología tienen consulta para enfermedades crónicas, en la Facultad de Servicio Social, en Fisiatría de nuestro hospital hay un equipo que puede ayudarles. Entonces, hacer lo posible para
que el paciente pueda tener ese equipo multidisciplinario y saber nosotros dónde remitir. Y finalmente, en cada decisión que tomemos, pensar que el paciente no está solo en el mundo, tiene un entorno y tiene un contexto. Y muchas veces el paciente no se anima a decirnos, no puedo hacer esto porque no tengo suficientes medios o porque no puedo tener a alguien que me lleve y me traiga o porque mi hijo está enfermo y por eso no puedo hacer. De modo que en cada decisión terapéutica, el paciente tiene un entorno y tiene un contexto social que debemos considerar en cada consulta. Les agradezco mucho por su atención, espero haber sido un poquito de ayuda con la experiencia y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Le agradecemos, doctora, por su excelente ponencia y su contribución al séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, la otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina. Recordamos que este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Vitalento. Agradecemos particularmente a la doctora Margarita Duarte por su tiempo y esfuerzo, y también a todos los participantes. Que todos tengan un buen resto de jornada.